Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y vamos a hablar de economía, pero de economía asociada a la política, claro está. Son tiempos en los cuales los argentinos empezamos a definir lo que será nuestro futuro. Por un lado, primero, por las definiciones que tienen los propios partidos políticos que quieren participar de las próximas elecciones y con ello, con las definiciones que están tomando las alianzas, las principales, ¿no? La oficialista del Frente de Todos por un lado, la principal alianza opositora de Juntos por el Cambio por el otro y también, obviamente, aquel que está terciando en la pelea electoral, me refiero a Javier Milei con su grupo de libertarios que están empezando a definir quiénes serán los nombres que se pondrán en las listas a la hora de entregarlas el próximo 24 de junio y resolver quiénes serán los postulantes para las elecciones primarias. Son momentos importantes, momentos de mucha rosca política, pero en el medio está la economía. Esa economía que no se puede permitir demasiadas convulsiones, porque sabemos está todo muy endeble, está todo atado con alambre. Argentina necesita hoy por hoy resolver sus problemas económicos para tener también un futuro político. En eso estuvo el ministro de Economía viajando por China, tratando de conseguir financiamiento, tratando de conseguir fondos. Algo consiguió, por ejemplo, que se amplíe el swap de monedas en yuanes de 5.000 a 10.000. Algunas inversiones que se anunciaron, sobre todo en materia energética y de minería, el litio que tanto está atrayendo a los inversores del mundo. Y por otro lado, bueno, preparando su viaje a Washington para que el Fondo Monetario acceda también a mejorar las condiciones de un préstamo que hoy Argentina no puede cumplir y le habilite el envío de más dólares para poder atravesar los próximos meses. Clave porque la dolarización empieza a crecer en la medida en que avanza el calendario electoral, en la medida en que nos acercamos a las elecciones. No es algo solamente de este periodo, en cada elección ocurre, pero claro está, en la situación en la que nos encontramos, con una inflación tan alta y con una moneda que se va devaluando, en este contexto la dolarización crece más rápidamente y por eso es la necesidad que tiene el Ministerio de Economía particularmente, pero también el Banco Central, de evitar que los dólares salgan en la velocidad en que lo están haciendo y tratar de alguna forma que empiecen a llegar. Hoy no es el campo la solución que esperaba el gobierno, no lo fue con el dólar soja, que recaudó unos 5.000 millones de dólares en movimiento de divisas, pero que no le dejó en las reservas del Banco Central lo que la entidad necesita para mostrarse más sólida a la hora de tener que intervenir en el mercado y evitar que el tipo de cambio se dispare. Por lo pronto lograron que en el mes de mayo las cotizaciones financieras no se movieran demasiado. Lo que vendrá de aquí en adelante será resultado de lo que se pueda conseguir en estos días, sobre todo por parte del ministro de Economía en la negociación en Washington con el Fondo Monetario. Esta es la situación en la que nos encontramos. Pero no es la única, hay que hablar de inflación, hay que hablar de déficit fiscal, hay que hablar de la deuda y de lo que puede venir hacia adelante. ¿Qué puede hacer una próxima gestión? Sea oficialista, sea opositora, ¿podemos avanzar en una modificación del plan monetario? ¿Podemos avanzar en la eliminación del cepo cambiario? Bueno, son preguntas que nos hacemos y que les proponemos hoy resolverlas o por lo menos empezar a escuchar alguna alternativa con un especialista. Ahora les propongo primero que escuchen a nuestros anunciantes y después sí, ya comenzamos con el análisis y arrancamos con el programa. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Más beneficios, menos trámites. Simplificate. Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. ARBA,
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Completamos el 100% de la red de cloacas y el 95% de agua potable. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. En Edesur creemos en la energía de complementarse. Este invierno unamos esfuerzos para hacer un mejor uso de la electricidad. Nosotros seguimos invirtiendo en la red y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Edesur. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Gira una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia! Y lo dicho, vamos a hablar de economía. Estamos apenas a 3 semanas de conocer quiénes serán finalmente los candidatos para las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y la economía sigue caminando en tiempo preelectoral y está anticipando lo que vendrá ya en el futuro de nuestro país una vez que cambien las autoridades. Pero para revisar qué es lo que está pasando y hacia dónde nos encaminamos, elegimos hacerlo con un especialista y hoy tenemos el gusto de contactarnos con el economista jefe de research de Ecolatina, nada más y nada menos que Santiago Manuquian. Santiago, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo están? Gracias por invitarme nuevamente. Un gusto hablar con ustedes. Lo mismo digo, porque hablar con vos nos ayuda a entender un poquito qué es lo que está pasando, en qué punto nos encontramos. Sabemos que la inflación viene siendo el gran mal que a todos los argentinos preocupa y que probablemente tenga su importancia, su peso a la hora de definir lo que será el voto en el cuarto oscuro. Pero quería saber cómo estás viendo la situación actual, acercándonos ya a la elección, y qué podemos llegar a esperar en cuanto a la evolución de los precios en los próximos meses. Bueno, estamos viendo una inflación que en nuestra medición de mayo nos dio 9%, casi 8,9%, acelerándose respecto al 8,4% que midió INDEC para abril, es decir, una inflación que se ha ido instalando en niveles cada vez más elevados y que lo preocupante es que ha sido motorizada principalmente por alimentos, por lo cual ha agudizado ese sesgo regresivo que tiene por definición la inflación. Y estamos llegando probablemente, te diría, Walter, al peor escenario socioeconómico en la historia de las PASO. ¿Sí? Como comentaba recién, estamos muy cerca de las elecciones, entonces hace poco hicimos un análisis comparando una serie de indicadores socioeconómicos desde 2011, que es cuando comienzan las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y ahí vemos que el gobierno se está enfrentando este año probablemente al peor panorama, con una pobreza que va a estar muy probablemente superando el 40% este año.
Y entonces uno se preguntaría qué puede hacer el gobierno para intentar de alguna manera recuperar ese caudal de votos de cara a estas elecciones, aún con un contexto tan deteriorado en el tejido social como el que estamos viendo. Y típicamente los gobiernos apelan a 4 medidas, te diría, que son congelar tarifas de servicios públicos, atrasar el tipo de cambio para moderarle un poco la inflación, aumentar fuertemente el gasto público en términos reales y mantener las tasas de interés en términos reales negativas, es decir, que el crédito sea barato o que se generen incentivos a consumir y no a ahorrar. Ahora, estas herramientas típicamente utilizadas en años electorales tampoco están disponibles este año porque no hay financiamiento en lo fiscal, hay un atraso cambiario ya acumulado y una sequía que te genera un impacto muy severo en el frente cambiario que te impide seguir abaratando el dólar como ha venido ocurriendo. Entonces es un contexto desafiante para las aspiraciones electorales que tiene el gobierno, porque te diría que así como en 2019, van a ser 2 años, 2019 y 2023, atípicos, en donde la economía se va a contraer según nuestras proyecciones, y aún así el gasto público tiene que también contraerse, es decir, no puede ser contracíclico, tiene que ser procíclico, justamente por esta falta de financiamiento y lo acordado con el FMI. Entonces estamos, como te diría, en una situación compleja con más problemas que herramientas. Hablaste del tema dólar y financiamiento y el Fondo Monetario. Está viajando el ministro de Economía en algunos días nada más hacia Washington después de haber pasado por China, de donde, bueno, pudo, entre las cosas que fue a buscar, traerse una ampliación del swap de monedas con el gigante asiático, ¿no? Esto de utilizar los yuanes para importación. ¿Vos creés que esto puede descomprimir un poco la situación en materia cambiaria en los próximos meses? Bueno, como venimos diciendo, el desafío de este año para el gobierno pasó de ser como acumular reservas internacionales a cómo intentar retenerlas. Entonces, estamos con una política donde uno podría decir que todo suma, ¿no? A costa aún de acrecentar desequilibrios hacia adelante o distorsiones o intentar de alguna manera repartir los costos con la próxima administración, el gobierno está intentando apelar a una batería muy amplia de medidas que tiene que ver con tanto restringir la demanda de divisas como fomentar su liquidación y conseguir adicionalmente fondos para que los importadores tengan más crédito, que puedas activar en este caso el swap de monedas con China para poder importar, o que de alguna manera también puedas adelantar desembolsos que te iba a dar el FMI. Todo apunta a un mismo objetivo, que es evitar que de acá a las elecciones el tipo de cambio oficial pegue un salto y que la inflación se acelere aún más de lo que estamos esperando, activando una contracción fuerte en el consumo y con eso en la actividad económica. El caso del swap con China es importante porque con China, que es nuestro principal origen de las importaciones y nuestro segundo socio comercial, tuvimos el año pasado un déficit comercial cercano a los 10.000 millones de dólares. Por lo tanto, lograr algo con China es relevante en ese sentido. Si se pueden utilizar realmente para intentar que no se utilicen reservas propias para poder importar, es una noticia bienvenida, aún sabiendo que es una deuda que se incurre hacia adelante. Pero estamos con un gobierno que el horizonte de planificación no es de acá a un año, de acá a 2 años, es de acá a las próximas elecciones. Por lo tanto, todo apunta a ese mismo objetivo que te decía, porque claramente ese atraso cambiario que se acumuló y se decidió no corregir, porque no pasó el filtro político, como sí lo pasó subir la tasa de interés o hacer un fuerte ajuste del gasto público el año pasado, bueno, te está condicionando este año. Y ahí vino la sequía también, sobre todo eso, ¿no? Que te restó cerca de 20.000 millones de dólares, según estamos proyectando para este año, que son entre 3 y 4 meses de importaciones. Entonces, bueno, esto suma en el margen, como van a sumar otras cosas, pero el gobierno no va a poder evitar restringir importaciones como lo está haciendo, porque de ninguna manera vas a poder cubrir esos 20.000 millones que te están faltando este año. Entonces, bueno, de alguna manera lo que se intenta es no solo evitar ese salto del tipo de cambio, que es lo principal, sino también que no te impacte tanto en la actividad, porque hay muchas empresas, obviamente, que importan de China para su proceso productivo, ¿no? Sí, vos sabés que a propósito de esto que señalás, y hablando con algunas empresas en los últimos días, este retraso que se está generando en importaciones, inclusive en cobrar, ¿no?, las importaciones que fueron autorizadas, está generando muchas complicaciones. Y hay algunas empresas, por ejemplo, empresas de servicios, como aquellas que proveen servicios informáticos a grandes compañías, que no están pudiendo cobrarlos porque obviamente no se están obteniendo las autorizaciones en las empresas para poder otorgar los dólares. Con lo cual, esa bola de nieve va creciendo, y lo señalabas, ¿no?, va dejándosela a la próxima gestión. Ahora, a partir de esto te pregunto, ¿no?,
¿Qué puede hacer la próxima gestión con esa bola de nieve que va a recibir? Porque por estos días escuchamos posiciones encontradas entre algunos candidatos, entre algunos especialistas. Te doy un caso típico, ¿no? Patricia Bullrich, por ejemplo, señalando que el primer día va a levantar el cepo. Don Bingo Cavallo diciendo, ojo, porque si eso pasa, vamos a tener un problema mayúsculo. ¿Cómo ves ese escenario? Yo creo que, y coincidiremos con muchos economistas en esto, que el cepo cambiario alienta comportamientos que son muy dañinos para la economía argentina y ese crecimiento y desarrollo que necesitamos a largo plazo y que tiene que ser eliminado lo más rápidamente posible. También es cierto que hay que hacerlo con mucha pericia, porque justamente por estos pesos que han quedado dando vueltas en la economía, dentro de los pasivos remunerados que tiene el Banco Central, si vos de un día para el otro lo liberás y no lo planteás esa liberación dentro de un plan o programa de estabilización, esos pesos, bueno, te pueden ir a presionar sobre los pocos dólares que vos vas a tener, que ese es otro punto. Hay una gran diferencia respecto a 2015 y es que probablemente no tengas una cantidad de financiamiento adicional como el que tenías en 2015 para la transición a un ajuste fiscal gradual, por ejemplo, sí, o para que haya esos dólares que los pesos puedan correr y obtenerlos sin ninguna dificultad. Entonces tenés una herencia muy compleja de ese punto de vista que no va a ser fácil manejar. Entonces es cierto que es deseable que el cepo cambiario se libere el día 1, pero no es menos cierto que tenés otras distorsiones que hacen que, con un tejido social mucho más deteriorado que lo que teníamos en 2015, con una inflación mucho más elevada e inestable y con una mayor indexación, entonces todo hace que tengas que involucrarlo dentro de un programa que va a tener que tener solidez desde lo técnico, respaldo político amplio, no solo de tu fuerza política, sino probablemente de otras fuerzas, y también ser creíble para el mercado. Esa credibilidad, esa confianza va a ser muy relevante en ese sentido, y entonces cualquier medida que pueda tomar el próximo gobierno para obtener financiamiento adicional va a ser tan importante como la decisión de liberar el cepo cambiario, porque liberarlo así de un día para el otro sin tomar otro tipo de medidas te puede hacer volcar e ir a un escenario como, en esto coincido con Cavallo, si no tomas otra decisión que te puede llevar a una hiperinflación, justamente. Entonces ahí está el riesgo claramente y no subestimaría esos desafíos. Ahora, entre esas otras medidas hay quienes hablan de reformas profundas, ¿no? Reformas que tienen que ver no solamente con el mercado laboral, sino con el sistema previsional y quizás con algunos otros sectores importantes de nuestra economía. ¿Imaginás ese escenario dentro de la división política que hoy administra el país, sobre todo en el Congreso? Sí, te diría que un programa de estabilización involucra medidas de corte tanto ortodoxo como heterodoxo. Es decir, vos tenés que lograr un cambio robusto en las expectativas. Bueno, ¿cómo lo lográs? Bueno, vos deberías, porque tampoco vas a tener financiamiento, reducir fuertemente el déficit fiscal, por un lado. Hacer alguna reforma monetaria para poder limitar la asistencia monetaria directa del Banco Central al Tesoro. Si querés generarle cierta independencia justamente al Banco Central en ese interín, pero también vas a tener que generar medidas de corte heterodoxo. Acuerdos de precios y salarios, porque de alguna manera vas a tener que administrar los costos asociados a corregir precios relativos de tarifas de tipo de cambio. Y también algo que no se habla mucho, Walter, te diría en estos días, que es que vos vas a tener que rediscutir ciertas cláusulas de indexación. Ajá. Como ha ocurrido en otros planes de estabilización. Es decir, la economía argentina no solo tiene una inflación más elevada que la de hace 15 años, cuando ya tenemos hace 15 años 2 dígitos anuales, sino que se han ido incorporando muchos mecanismos que hacen muy difícil de desactivarla en forma gradual o con medidas aisladas, justamente por ese acortamiento de los contratos que estamos viendo, esa mayor indexación. Y esa indexación se da, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, pero también se da en muchos alquileres, en algunas paritarias incluso. Bueno, esas cláusulas va a haber que rediscutirlas en algún momento, porque por más que vos lleves el déficit fiscal de un día para el otro a cero, por más que hagas independiente al Banco Central, muchas veces la inercia termina generando que la dinámica de precios, que la inflación, se aísle de cualquier fundamental macroeconómico que vos puedas estar corrigiendo. Vos te puedes llegar a estar preguntando, pero estoy haciendo la tarea fiscal bien, la tarea monetaria perfectamente, estoy generando confianza y aún así la inflación me sigue siendo elevada. Bueno, justamente porque va a haber mecanismos que van a hacer que, si vos no haces nada con esas cláusulas, vos arrastres la inercia que ya trae el proceso inflacionario y te sigue afectando hacia adelante. Bueno, eso es algo determinante y que creo que no está todavía en la discusión económica. Sí, de hecho uno puede observar que hubo un ajuste importante del gasto en los últimos meses y sin embargo el déficit sigue creciendo porque también lo que ha caído son los ingresos, ¿no? Hay un problema difícil de resolver hoy
en la macro. Y mencionás el tema de indexación y lo primero que se me viene a la cabeza es toda la deuda que se está emitiendo y que es deuda indexada, ¿no? Prácticamente hoy tenemos todos los compromisos hacia adelante atados a la inflación, atados a la evolución del dólar, algo muy complejo de resolver, ¿no? Exactamente, te pongo un ejemplo muy claro hoy. Las jubilaciones, como sabemos por la fórmula de movilidad, ajustan en base a la inflación pasada. Imagínate un escenario en el cual la inflación vos lográs exitosamente frenarla casi de golpe. La llevás, digamos, de un 8% mensual a un 3% mensual. Sí. Bueno, cuando vos tengas que ajustar el gasto público y tengas hasta un 40% del gasto que te ajusta por la inflación del pasado, si la inflación del pasado es mucho más alta que la de ahora, con ese gasto público te va a crecer en términos reales. Por lo tanto, en algún momento va a tener que discutirse muy probablemente la fórmula de movilidad tal y cual está plasmada en este momento. Porque además va a ser una economía que va a tener probablemente una expectativa de inflación mucho más elevada, si resulta exitoso, insisto, de la que termine siendo. Entonces, va a haber ganadores y perdedores que va a tener que el próximo gobierno administrar en la coyuntura para que algunos no salgan muy golpeados y otros muy beneficiados, justamente porque vos cambiaste las reglas de juego de la economía. Claro. Y eso es algo muy relevante y va a tener que ser una tarea, obviamente, dentro de ese programa de estabilización. Ahora, te consulto por el tipo de cambio. ¿Vos imaginás que a la hora de resolver el cepo, de avanzar en una unificación de las diferentes cotizaciones que estamos teniendo, se va a producir una devaluación importante de nuestra moneda? De acá a un año, lo que yo vengo diciendo es, muy probablemente tengas un salto del tipo de cambio. Ajá. Más o menos robusto. O sea, más robusto cuanto vos más liberes las restricciones cambiarias. Si hay un levantamiento completo del cepo, será mayor. Si es gradual, será menor el salto del tipo de cambio, porque la brecha va a seguir existiendo en ese caso, porque por definición la brecha existe porque no hay acceso completo al mercado oficial para poder realizar operaciones. Pero claramente vos tenés que corregir el tipo de cambio oficial, porque muy probablemente en el marco de un programa de estabilización, como hemos visto otros en el pasado, vos intentes utilizar el tipo de cambio oficial como un ancla. Pero vos podés usarlo como ancla siempre y cuando sea percibido que ese tipo de cambio no va a volver a aumentar en el corto plazo porque hay presiones para que lo haga. Entonces, para vos corregir ese atraso y corregir esa percepción de que va a haber una devaluación, tenés que convalidar un salto del tipo de cambio oficial. Eso, conjuntamente con el ajuste tarifario, tiene un impacto inflacionario en el corto plazo. Entonces, lo que esperamos es que vos tengas mayor inflación en el arranque y que después, si es exitoso el programa, puedas moderarla hacia adelante. Pero el ajuste del tipo de cambio va a ocurrir inevitablemente, porque creo que hay conciencia en las fuerzas políticas, y esto es algo transversal, de que procrastinar ya no es una opción. En algún momento, entre 2011 y 2015, por ejemplo, se pudo hacer porque había reservas. Sí. Entre 2016 y 2019 se pudo hacer porque había deuda. Bueno, hoy no tenés ni reservas ni deuda a la cual apelar. No hay stocks a los cuales apelar, entonces todo te lleva a pensar que los planes económicos hacia adelante se ven marcados por una agenda urgente de reformas, de programas de estabilización que te diría que es, con algunos matices, compartido por todos los equipos económicos que están acompañando a los candidatos que tienen mayores probabilidades de ganar en las próximas elecciones, y eso creo que es de alguna manera alguna buena noticia. Me quedo con esta frase, procrastinar ya no es una opción, es un dato que hay que tener en cuenta porque estamos atravesando un momento delicado en cuanto a definiciones políticas, pero sobre todo en cuanto a lo que será el futuro económico del país. Así que te agradezco muchísimo, Santiago, que nos hayas acompañado, que nos hayas ilustrado un poco en la situación en la que estamos y esperemos que hacia adelante aquella administración que asuma las condiciones en las que estamos a partir de diciembre pueda llevar adelante ese plan que tanto señalás para poder organizar o por lo menos ordenar un poco la crisis macroeconómica que está atravesando el país. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que así sea, Walter. Gracias como siempre por el contacto. Bueno, estamos en conversaciones. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por estar ahí como cada 7 días aquí. Nos vamos a reencontrar la próxima semana adelantando las noticias. Muchas gracias. Más beneficios, menos trámites. Simplificate. Tiempo para crear, emprender, fabricar y trabajar. Te lo hacemos más simple para que puedas hacer lo que más te gusta. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético.
En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Completamos el 100% de la red de cloacas y el 95% de agua potable. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Edesur creemos en la energía de complementarse. Este invierno unamos esfuerzos para hacer un mejor uso de la electricidad. Nosotros seguimos invirtiendo en la red y vos podés ahorrar siguiendo estos simples pasos. Edesur. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. Girá una vez más y conectate con algo distinto para contar en familia. Vení a Catamarca y descubrí algo distinto para contar. ¡En familia!